Ok, en este momento vamos a hacer la estrategia de juego para estos próximos 2 días. Ya que estamos de nuevo en la ciudad, usando las bicicletas bastante, necesitamos hacer una estación de limpieza. También vamos a ir a Home Depot porque necesitamos comprar unas tuercas para poder ajustar las bases de nuestras bicicletas y que no se estén cayendo todo el tiempo. También necesitamos algunos sprays para poder hacer nuestra sección de limpieza más eficiente. Luego de que hagamos eso, vamos a seguir con la parte de limpieza porque vamos a limpiar las bicicletas de verdad. Y de hecho vamos a probar unos productos que Lulu compró en Amazon, que son de limpieza. Y sí, amigos, todos ustedes me han estado criticando mis cauchos, me están diciendo que necesito cauchos nuevos y que están muy dañados. Déjenme decirles que se cumplieron sus sueños. Ya compré cauchos nuevos. Y por último vamos a destapar cosas que nos envió Sirocco, lo que va a ser nuestra pinta para deliveries en verano. Que por cierto, sé que alguna de esas son cosas nuevas que están haciendo. Ok, estamos pensando en algo así más o menos. Quisieras como que fuera el mismo color tipo madera. Bueno, blanco no, obvio, porque se va a cagar. Negro. Lo digo porque puede ser que se ensucie. Y creo que esa madera que está allá arriba ya se ve sucia. Y nadie la ha tocado, ahora imagínate, la toquemos. Bueno, sí. Ok, vamos a ver, mira. Las placas que hay. Supongo que es como esta. Pues llevemos 3 al menos, ¿no? Venden café aquí, obvio hay que comprar cafecito. Ok, ahorita estamos en Home Depot y la idea es conseguir algún container para echar agua. Porque a ver, la idea es poder lavar las bicicletas sin tener que gastar un montononón de agua. Ya saben, en lavar no es como que hay agua infinita. Tenemos la opción de estos, que es lo que vamos a llevar por ahora, ¿sí? Sí, este está sucio. Uno limpio. Bueno, tengo que decir que este proyecto en realidad me tiene como muy emocionada, como que me siento burda de profesional porque compré todas las herramientas que según son profesionales para que este trabajo quede profesional. Ok, yo creo que me gusta esta opción, se pone la bombea y luego... ¿Y a ti te gusta más esa o también vas como por esta? No, a mí me gusta más. A mí ya tenemos uno en lavar, en dado caso, no sé, siento Cambiamos. que le botamos el agua al que está en el baño, lo usamos y luego lo volvemos a rellenar, ¿no? Ok, acabo de encontrar el segundo producto necesario para este proyecto y son estos trapitos que teóricamente los usan en los talleres de mecánica y absorben grasa y agua y la mugredad. Vamos a llevar uno para poderlo dejar solamente en la parte de atrás, que sea solo para las bicicletas. Voy a llevar este paquetico de toallitas húmedas para limpiar el marco de la bicicleta y voy a usar solamente el spray para las cosas que tienen grasa. Se me da miedo que de pronto vaya a dañar el marco, entonces prefiero más bien limpiarlo con esto. Mi Maichi a veces es muy obediente porque mire, Está la puerta abierta. no se escapa, pero quiere ir para adelante. Papi, pero creo que te podemos amarrar aquí. Sí. Al revés, esto es lo que... Al revés. Güey, ya. Siento que ya habíamos dicho que era al revés. No. Take 2. Miremos. ¿No ha salido un hueco por aquí? La van a parecer un colador. Aló. Este micrófono se descargó. Great. Lo que estaba diciendo es que se ve muy cool. Ya tenemos uno instalado y quizás en algún momento quisiéramos tener otro aquí, pero no sabemos si vamos a tener tantas cosas para poner. ¿Tú qué opinas? Yo digo que sí. Tú siempre hueles mucho mugre. Claro que no. Sí. Si todo ese mierdero es tuyo. Todo eso vaina es tuya. Citas blancas de estas. Oye, estos lentes hacen la diferencia. ¿De qué? Que estaba así, no veía una mierda. Pues tenías cara de culo de ese rato. ¿Crees Pues, que estaba pero molesta? no, porque no veía nada.
Es importante, amigos, no contribuir a la cochinera que hay aquí. Entonces yo siempre que hacemos este tipo de proyectos tengo mi basura a la mano y mire, me llevo mi propia basura y la descarto apropiadamente. Ok, estas son todas las cosas que queremos colocar ahí. No sabemos si todas se van a poder colocar. Estas son las cosas que compró Lulu, pero bueno, cuando vayamos a limpiar pues les mostramos. Ay, que creí que la había puesto mal y se había quedado pegada. Que no entiende cómo es. No. Yo tampoco. ¿No tiene algo más? No. Mira el gradiente cómo va. No puede ir así. Bueno, pero ya está la base. Lo que tenemos es que voltearla y ver qué altura funciona. Exacto, la madera no puede ir volteada, tiene que ir de arriba para abajo. Y tan bonita que se veía así. Toma 3. Eso pasa por no leer las instrucciones. Tú. Pero habían unos que estaban volteados así horizontal. No, ese que era otra tabla, otra medida. Definitivamente se veía más bonitas horizontal. De la otra forma. Maybe con cosas puestas se va a ver. Sí. La razón por la que tuvimos que cambiar el panel de horizontal a vertical es porque esta plaquita solo sirve si las rayitas están horizontales. ¿Qué digo? Verticales y no horizontales. Ajá, lo que pasa, lo que veo de ahí es que... Ah, bueno, no, los cordones aquí, ¿no? Claro. Vamos a ver si cierra primero. Ok, cambio de locación, ya comimos y ya terminamos lo que estábamos haciendo. Señoras y señores, le presentamos Bicilavado versión 1.0. Tratamos de colocar de este lado más que todo cosas que sean para lavar la bici. Y bueno, aquí que si la bombita con más cámaras nuevas. Bueno, nuevas no, parchadas. Lubricante, desengrasante para lavar, las toallitas, los guantes. Esto todavía no tiene agua, pero ahorita le vamos a echar. Ah, y los fenders que no pueden faltar para los días de lluvias. Nos gustó tanto que creo que vamos a colocar otro aquí. No hoy, pero en algún momento. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle tornillos a las bases de la bici aquí abajo. Siempre hemos usado como tornillos normales. Es que le hemos colocado tornillos normales así clavados a la madera, pero no como que tengan una tuerca. Entonces terminan soltándose. Listo, solo tomó 3 años para arreglar ese problema. Más nada. Ok, yo le voy a echar agua a esto a ver qué onda. Oye. Oye, me está mojando. I like it. Pero no podemos usar más de eso. Ese es el límite, ¿no? Claro. Bueno. Oye, pero ¿qué pasó con cada quien va a limpiar su bici? Bueno, cada quien va a limpiar su bici. Ah, ok. Pero es que me tienes aquí de camarógrafa. Bueno, el líquido que compré para limpiar las partes que llevan grasa o aceite de la bicicleta es este. Es WD-40 y honestamente en los reviews o en las reseñas que tenía en Amazon decía que era lo máximo. Al principio cuando lo echas es como una espuma y luego de un minuto se transforma a algo un poco más líquido y hace que toda la mugre caiga en el suelo. Otra cosa que compró Lulu fue un lubricante de cadena, también WD-40. A ver, este es lubricante húmedo y este es seco. Creo que ustedes en los comentarios me habían recomendado este seco, pero hay un problema. Esto dura 2 horas. Ya después la cadena literalmente está seca y sigue sonando todo como si no estuviese bien lubricado. No sé, supongo que para alguien que está cada ratico echándole este va bien, porque bueno, también ayuda como a que no se le pegue mucho mugre a la cadena. Creo que preferimos este, el húmedo. Se caga más todo, pero no hay que estar echando todos los días.
Sorry que no les mostré mucho, es que es difícil limpiar y grabar. Oh no, pero tu bici sí quedó súper limpia. La mía no. Bueno, no, mi cadena era negra y ahora es más plateada. Pero mira, esto tuyo atrás era negro y ahora es plateado de nuevo. Lo que pasa es que una lata alcanza como para una lavada. No, bueno, pero... No, bueno, estaban muy sucias. Ajá, sí. No, la mía, no, pero sí, exacto. Lo que pasa es que mis platos atrás son negros, pues. Ellos no son plateados. Ah. Pero la cadena volvió a ser plateada. Diría Rihanna, shining bright like a diamond. Bueno amigos, disculpen que hemos sido malos camarógrafos en este momento, pero bueno, queríamos dedicarle este tiempo a nuestras bicicletas porque la verdad que tenía muchísimo que no las limpiamos. Tengo que decir que todo lo que era la parte de los cambios y la cadena en mi bicicleta literalmente era color negro. Estaba súper sucio. Y una vez me acuerdo que intentamos limpiarlas en Florida, pero bueno, fue solamente con agua y jabón de lavar platos y la verdad que siento que no daba como este resultado tan limpio. Traté de enfocarme en los platos y en la cadena porque era lo que más grasa tenía y lo que más sucio sentía yo que se veía, por lo menos. El resto del cuadro y los rines los limpié con toallitas Clorox. Y bueno, a los cauchos la verdad que no les hice absolutamente nada porque voy a poner los nuevos. Aunque sin embargo en el video de referencia que vi cuando compré el producto, muchas personas le echaban también un poquito de el desengrasante a los cauchos para sacarle también como, sí, esa grasa que se le pega al caucho de atrás por tocar a veces con la cadena. Pero estoy súper contenta, la verdad, sí siento que el producto funciona y ojo, no es sponsor. Y aunque solamente alcanza para lavar una bicicleta o lavar las bicicletas una sola vez, me parece que vale la pena. ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Que la mía se sigue viendo llena de mugre. Ay, pero este pelado tan necio, chamo. No, la cadena sí cambió y esto también. Lo que pasa es que mis platos son negros, entonces como que eso sigue viéndose igual. En realidad, no, pero yo la veo más limpia. No, sí, todo eso estaba full lleno de tierra y grasa. Ajá, sobre todo estos dientecitos. Sí. Y sí siento que le salió. No, sí, quizás, bueno, si eventualmente la seguimos limpiando de esa manera, pues Ajá. a ver, se va a mantener mucho mejor, ¿no? Al menos cada vez 15 días siento que es una buena limpiada. Sí. Ahorita lo que estoy haciendo es ya limpiando el resto del marco. A ver, bueno, estas no son Clorox, pero esas toallitas desinfectantes que venden, pues, que no son las que uno usa para limpiar el cuerpo, ¿no? No, son diferentes. para limpiar superficies. Compran ahí esas de limpiar culito de bebé para limpiar la bicicleta. Compran la Bueno, pero está la bebé. Bueno, por eso, para que quede como culito de bebé. Claro. Compré un segundo multitool para reemplazar el que utilizaba. Ya me está jodiendo. Más que... Es para mí, mijito. No, sí. Pero bueno, este era el multitool que yo utilizaba. Normalmente dos partes y normalmente utilizaba era esta. Pero bueno, ya como pueden ver está un poquito usado y está un poquito oxidado. Él igual sirve, pero solamente teníamos uno. Y entonces siempre pensaba en que si Francisco necesitaba arreglar algo en su bicicleta, yo iba a tener el multitool y él no lo iba a poder hacer sino hasta que se consiguiera conmigo. Entonces compré este segundo y me gustó muchísimo porque es un tamaño de bolsillo. Es bien pequeñito y se ve súper útil y cómodo. Este trae lo esencial que vas a necesitar en una bicicleta. Este trae como llaves extras y un rompedor de cadena. Bueno, y ahora lo que yo voy a hacer es que mientras Francisco termina de limpiar su bicicleta, yo voy a tratar de cambiar el caucho adelante y se los voy a enseñar. Son los que traía la bici, pero ya están... Bueno, este no se ve tan gastado. El de atrás se ve más gastado. El de atrás, sí. No, pero mira, pero parece un colador. No, pero ya... Ajá, eso sí, tiene mucho hueco. Pero estos cauchos de por sí, o sea, esos tacos no eran grandes. No. Eran Ajá. casi planos, pues quizá un poquito más que esto. Pero no, miren atrás. Miren los huecos allá y aquí, hueco. Por cierto, si estuviese tubeless, estos cauchos ya no serviría. Digo Sí. que tubeless, Tiene que ser con el caucho nuevo. el caucho tiene que estar en mejor estado. Yo no creo que este colador, Va a servir el tubeless. sello, sí, lo selle. No, yo digo que no. Por eso creería que es mejor usar cámaras, tripas, para que el caucho dure más. Lulu va a montar cauchos de la misma marca que tiene mi bici. Unos Maxxis Receptor y también tienen protección anti-pinchazos. Que se supone la mía lo tiene, pero igual me pincho. Y aparte tengo los toffees, o sea, las bandas, los liners, que todos me dicen que si lo tengo o no, si lo tengo, pero igual pueden fallar. Pero bueno, son esos, los conseguimos en rebaja. Aún así costaban 60 cada uno y los conseguimos en 35 en Amazon. Pero ya de nuevo están en 60, así que suerte. Vamos a ver qué tal. Siento que la bici de Lulu va a quedar muy cool con estos. El pintadito este marrón. Allá es más clarito, aquí es más oscuro. Bueno, en mi preferencia me gusta que sea más oscuro. Bueno, yo voy a intentar cambiar mi caucho adelante.
porque eso también me sirve de práctica para cuando me pincho. Ok, tomé una para mí y esta siguiente va a ser para ustedes. Hagamos un giveaway. Al final del video vemos cómo hacemos. Esta es la de ustedes. Sonrían. ¿Viste? Ya no lo pudo. ¿Qué pasó, mi amor? Brutal. Es que hasta los huecos se siente así como cuando le cambiamos los amortiguadores a la camioneta. Siento que ubique. Brutal. Sí siento cambios, sí siento... El caucho este es más bajito, o sea, no es tan... No tiene tanto perfil, pues, o sea, no es tan alto. Ella siempre quedaba con los dos pies como Así. así. ¿Y ahora cómo queda? Así. O sea, al menos puedo poner uno en el piso. Ajá. Y se te bajó de tamaño. Como ustedes saben, nosotros siempre hemos promocionado la marca Sirocco desde hace muchísimo, casi que desde que empezó el canal. Y todas las cosas que siempre nos envían son de buenísima calidad y nos gustan muchísimo. Y esta vez nos enviaron cosas nuevas de una línea nueva que ellos tienen. Cosas de gravel bike e incluso cosas relacionadas a ciclistas, pero que no son exactamente ropa. Como primero. Miren, estoy emocionado porque esta es una gorrita que es como de ciclista, pero parece una five panel, pero es de ciclista, como esa que se ponen dentro del casco. Y siento un poco de envidia ahora, porque está muy bonita. La tela se ve cool porque es así como... Sí, me gusta. No, sí, está como fina cómoda. porque tiene forma de gorra de ciclista, pero no necesariamente pero, 100% ciclista. Los colores, I like it. Termos. Y estos son más grandes que los que tenemos. Nice. ¿Qué es esto? Ese es para mí. Oh, jerseys. Ajá. Bueno, yo voy a destapar uno. Jerseys para Lulu. Wow. Qué bonito. ¿Las veo chiquitas? ¿No, verdad? No, que se estiran. Esta es negra y tiene cositas. Como splash. Como si le hubiese caído pintura. Y esta es como un dálmata morado. Miren, para que vean que es en serio que nos gusta bastante Sirocco. Yo no soy de colocarme muchas jerseys de ciclista para trabajar haciendo delivery, pero sí me gusta colocarme bips, los pantalonetes. Los calzoncillos. Me gusta usarlos debajo de chores regulares, ya tengo 3, no 2. Mira, este tiene como un pattern aquí. De Commando. Commando borracho. Y creo que ya aquí son cosas nuevas. Obvio, como no uso las jerseys, ahora tienen franelas como la línea de gravel bikes que ellos tienen, que es nuevo. Ahora estos son chores, Bueno, pero de lo mismo, de la línea de gravel. Pues mira. Oh, mira, tienen como un elástico. Oh, nice. Wow, Francisco, prometen ver muchísimo, ¿eh? Es súper nice. La forma del bolsillo. Ah, mira, se llama Back Trail. Este es otro de la misma serie, pero de otro color. Wow, me gusta muchísimo el color. Oh, es que tienen bolsillos a los ¡Claro! lados y atrás. Pero fíjate cómo es el bolsillo, o sea, es deep, Ajá. you know, nada se te va a salir. Ah, y ahí. el corte no es... Ajá, porque el corte suele ser como hacia abajo. Ajá, No, nada se te va a salir cuando estés pedaleando. Y esta tela se ve que es Como que seca rápido, you know. Ahora vamos para las franelas de gravel. ¡Pam! ¡Wow! Bueno, y la tela se ve que es de esas telas así como que respira bastante, que no es como que te vas a sentir acalorado. Oye, el bolsillo es como todo esto. ¿Sí? Sí, como para la cartera. Algo Sí, como para la cartera, las llaves, un ID. Y el color me gusta mucho, es como un color salmón. Este color también me gusta.
Sí, este también. Wow. Me gusta bastante tu pinta. Bueno, no sé ustedes, pero yo mi preferencia de chores es que sean un poquito más cortos, pero a ver, casi siempre lo que termino haciendo es doblándolo un poquito aquí. Aparte para que se vea el beat, porque siento que se ve cool. Algo por lo que también estamos bien emocionados. Pam, pam, pam. Esto siguiente no es ropa de ciclista, pero va con ciclismo y sé que les va a gustar muchísimo. Bolsito para la bici. Tú abres. ¡Wow! Esto me tiene muy emocionada. Estos son para colocarlos en el manubrio, en el manillar, en el handlebar. Outland Explorers, Sirocco Company. Oh, porque te Lo lo puedo puedes cargar poner. como bolsito. Se nos enviaron este color negro y este amarillo. Mira, tiene un segundo mesh. Pero son grandes. Sí, está súper grande. Que te cabe tu botella de agua. Y las cervezas. Oye. Pero tiene bolsillo principal, tiene esta acá al frente. Y esto también me emociona bastante. Un mini pump. Es una mini pompa, pero literalmente es mini pompa normal, manual. Que a pesar de que las eléctricas son buenas, no son para siempre. Si uno va a rodar bastante y la usa una vez y se queda sin batería, se queda sin aire. Pero miren esta. Trae una especie de base que no estoy muy seguro en qué parte va. Creo que es donde se colocan los termos. Tienen aquí un adaptador y tienen tornillos. No sé, ahorita revisamos en la bici. Pero es súper pequeña y liviana. Y pompea bastante aire. Porque estamos emocionados, Lulu, porque su bicicleta se ve muy bonita. Y yo, mira, acabo de instalar la cosita esta de la bombita de Sirocco. Se ve muy cool. Queda perfecto. Creí que cuando uno pedaleaba iba a pegar, pero no pega nada. De hecho, los voy a mostrar. Ahí estoy pedaleando normal. Queda hasta distante y todo. Por cierto, pueden notar que mi bicicleta no le suena nada. Si lo voy a dejar ahí, no sé. Es que aquí en la ciudad creo que eso sí me lo robarían. Pero si voy para otro lado donde no la vaya a amarrar mucho en la calle, creo que sí lo llevaría. Como siempre, el link para que vayan y revisen todo está en la descripción. Recuerden que si usan ese link tienen un descuento adicional que no lo van a tener por ningún lado. Y aparte, si compran por ahí, se ayudan ustedes y nos ayudan a nosotros. Así que es mutuo. Vaya, revísenlo porque tienen todo esto, tienen muchísimas cosas más. Todo es de muy buena calidad, todo es muy bonito. Y siempre están agregando cosas nuevas. Cosas para verano, cosas para invierno, para ciclismo, para snowboarding, para hacer ejercicio en general. Por cierto, no crean que es que vivimos en IKEA. Es que aquí es más fácil para venir a hacer estas cosas y para grabar también. Solo voy a echar Muy poquito. Le voy a echar a la cadena en 3 puntos. Son like, literalmente here. 1, 2 y 3. Y le doy vueltas. Sí. Por alguna razón, esto huele como a colonia. ¿Puedo echar de esto? ¿Sí? No. W40 tiene literalmente una colonia que huele. Hay una colonia de esto. Deberíamos comprarla solo para testear a ver si huele bueno. Tú. Ah. Por cierto, tu cadena está oxidada y siento que se le quitó hasta el óxido. Ajá, bueno, eso decían los reviews del otro producto. Que hasta el óxido se le quitó. Sí, que como que ayudaba con eso, pues. ¿Y qué pasó con los super outfits de Sirocco? Es que miren, vamos a salir ahorita a rodar, pero no vamos a grabar. Y si no vamos a grabar, no tiene sentido que nos lo pongamos, porque tenemos que vernos boniticos para los videos. Además no nos hemos bañado. Hoy no nos hemos bañado, así que no provoca ponerse los puercos. aunque ya no lo pusimos puerco. Bueno, pero eso ustedes... Pero ustedes la regla de los 2 minutos. Si no duró más de 2 minutos, mientras no está está... sucio. Ajá. A ver, hoy vamos a intentar conseguir un show en vivo que va a pasar en la ciudad, en cualquier lugar de la ciudad. Puede ser que pase aquí en Downtown, puede ser que pase en Midtown, puede ser que pase Uptown, no sabemos. Pero para darles un poquito de contexto, durante la pandemia descubrí a un artista que se llama Mark Revealed. Lo que hacía un show en vivo de música donde toda la música que hacía era improvisada, desde las letras, la música como tal, veías cómo iba armando toda la canción desde el principio a fin.
Y siempre solía hacer cosas muy locas, armaba historias súper random de lo que estaba pasando o de cualquier cosa que le comentaban porque lo hacía en vivo. Y eventualmente empezó a hacer ya shows más grandes y hace como un mes, todos los domingos ha hecho un show en vivo en Nueva York, en la calle. Va a empezar hoy a la 1:30, son las 12:50 ahorita, pero lo que no sabemos es dónde va a ser. Así que estamos ahorita en el Financial District, en la parte de downtown de Manhattan, y vamos a estar pendientes del teléfono a ver si logramos llegar. No va a ser como que voy a grabar el show, pero tengo una misión. Traje mi cámara Polaroid y quiero tomarle una foto justo al frente, porque la cosa es que apenas empieza el show, literalmente no hay nadie al frente. Y bueno, eventualmente se llena, que se pone todo full la calle donde está. Entonces queremos llegar en ese momento, a ver si le podemos tomar una Polaroid, o dos, una para nosotros y una a ver si se la podemos dejar a él. Es kind of cool. A 7 minutos de que empiece el show, todavía no he visto nada. Pasé por algunos parques, sigo más o menos en la misma área, un poquito quizás más arriba, pero no muy lejos. La gente dice que puede ser que esté en Brooklyn. Me tocaría regresarme. Shit, no sé dónde está. Oh my god, este one está en Brooklyn, man. Bueno, voy a irme moviendo porque no estoy seguro dónde es, pero creo que es en Brooklyn. Está en Williamsburg. Lo reconozco porque una vez nos quedamos en ese lugar en La Habana. Estamos a 20 minutos del lugar, 19 ya. Entonces vamos a darle, posiblemente igual lleguemos rápido, pero ya sé dónde está. Ok, definitivamente no vamos a ser de los primeros. Ya hay mucha gente, pero es un espacio grande. Llegamos. Ma'am, excellent work today. Hey, excellent work, huh? Yeah, you Yo sé que no es gran cosa, pero si quieren alguna de estas dos fotos, esto está un poquito arrugado porque me la metí en el bolsillo y me senté y se dañó un poquito. Pero bueno, eso es parte de la foto. ¿Qué hacemos? Tú anuncias en tu Instagram una y yo en otra. Ok, bien, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Yo voy a poner una foto random en mi Instagram. Yo le voy a poner una también. Y solo tienen que ir a darle like y estarnos siguiendo en Instagram. Y seleccionamos a alguien al azar de las personas que le den like a esa foto. Yo creo que eso es todo por ahora. Bueno, pues